Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora. Busco en ti radio porque donde estás no es el final. Bueno, hoy es viernes, estamos con una programación, a ver, podríamos decir que fuera del día, pero bueno, es que lo amerita la ocasión. Ya tenemos 2 años con esta emisora al aire y pues sobre todo yo creo que es con la ayuda que hemos recibido de todos los colaboradores, César, Carla y todos los que han estado con nosotros durante este día, todos los que han estado con nosotros durante estos 2 años. Yo creo que esto es un acto de fe en el que hemos entrado todos. Este acto de fe significa que estamos donde estamos realmente no por los esfuerzos que nosotros hayamos hecho. Es porque realmente el Padre es el que ha dispuesto esto, ha sellado este camino para cada uno de nosotros. Yo creo que nos ha llenado de dones y talentos a cada uno de nosotros. Los hemos activado de una u otra forma, pero aquí estamos. Y en este día estamos hablando de permanecer en la fe, porque esto es algo que nos abate a todos. El hecho de ser humanos, el hecho de ser cristianos, creyentes. Yo no conozco un cristiano, un creyente que sea infalible, que diga, a mí nunca me ha fallado la fe. Esto es algo que está con nosotros, vive con nosotros, y cuando estamos en las buenas, somos hombres de fe, somos mujeres de fe, pero cuando realmente nos llegan esas circunstancias a las que no nos gusta enfrentarnos, la fe nos derrumba por completo. O realmente nosotros aislamos la fe, porque es que la fe siempre está ahí. La fe siempre está ahí para colmarnos de todo lo que nosotros necesitamos, problemas que nosotros no creemos. Y si no creemos, pues tenemos que enfrentar a esas circunstancias, y esas circunstancias se van a tornar duraderas de acuerdo a lo que nosotros decidamos hacer. Así es que, de verdad, muchas gracias, Carla y César, por estar con nosotros, y de verdad que bienvenidos y gracias por celebrar en el día de hoy. Pues muchas gracias, Jorge, también por la invitación, y yo muy contento porque está aquí mi esposa Carla acompañándome, y porque juntos celebramos el canal. Y de la misma manera, pues como te decía, ¿no? Ahora sí que de dos, de dos en dos podemos llevar un mensaje un poco más completo, o la intención es llevarlo más completo y compartir experiencias, Jorge, hoy en un día tan importante para nuestro canal. Y como te he dicho otras veces, pues hay que empezar porque el tiempo apremia. Así es. A ver, pues mira, Jorge, hoy el segmento de todo este día, permanecer en la fe, es muy importante. Todos hemos tenido dificultades, porque todos hemos tenido pruebas. Por eso este espacio es, ¿quiénes somos durante la prueba? ¿Verdad? Nosotros tenemos 23 años de casados, tenemos tres hijos. Pero también hay que decirlo, antes de estar casados, también teníamos una vida. Sí, y ahorita que estábamos platicando antes de iniciar el programa, yo estaba reflexionando, y generalmente cuando escuchamos una charla, una plática, un tema de alguien que habla de superar las pruebas o cómo viven las pruebas, generalmente son personas que ya las superaron, que ya están estables, que ya están bien en su vida, que están estables económicamente, estables emocionalmente. Y yo ahorita que estaba preguntándome, ¿qué les vamos a compartir? Estamos durante la prueba nosotros, entonces es, es compartir lo que estamos viviendo en este momento. No es de que, ya las superamos, las vivimos, ya todo está bien. No, no está bien. Sí, es que a veces compartimos los temas desde la victoria, desde una resolución, desde algo ya arreglado. Y nosotros nos pareció importante compartir quiénes somos durante la prueba, porque hay que ser humildes y realmente también voltear a vernos en nuestra vulnerabilidad durante un proceso. Entonces, pues primero entendiendo como prueba una dificultad que llega a nuestra vida y que de entrada nosotros
de inicio no la provocamos, puede ser algo extraordinario, porque no voy a entrar mucho al tema, pero pudiéramos separar una tentación con una prueba, son dos cosas diferentes. La primera, la prueba no viene de ti, esta viene a tu vida. Y la tentación, generalmente, pues dice la palabra, que es producto de nuestra concupiscencia, de nuestras propias inclinaciones. Entonces, aquí no estamos hablando de consecuencias. Aquí estamos hablando de algo que llegó de manera extraordinaria. Muchas veces una enfermedad lo es, un tema financiero lo es, a veces algo que tiene que ver con nuestros hijos, nuestro propio matrimonio, ¿verdad? Sí, así es. Yo me gusta mucho analizar eh, cada acción que hago y yo pensaba, ¿qué les podemos compartir en este momento a los que nos escuchan? Si yo escuchara un tema de quiénes somos durante las horas, ¿qué me interesaría escuchar? Pues estrategias, herramientas que podamos usar para poderlas sobrellevar de una mejor manera, ¿no? Entonces, sí veo útil y apropiado, pues que compartamos algunas de las herramientas que estamos utilizando como matrimonio, como personas durante las pruebas, ¿no? Que cualquier persona puede pasar. Ok. En el tema del matrimonio, y lo quiero poner como un contexto, cuando generalmente nos casamos, decimos, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Bueno, hacemos unos votos, una promesa. Ciertamente, durante las pruebas, tal vez cuando no encuentro trabajo, tal vez cuando trabajando me corren sin ninguna justificación, o justificadamente, pero sucede intempestivamente. ¿Cuántos matrimonios casados, recién casados, se dan cuenta que no pueden tener hijos? ¿Cuántos matrimonios a los meses, a los años, surge una enfermedad terminal, un cáncer? Bueno, me estoy yendo a pruebas. Y no vamos a hacerlo en el contexto del matrimonio. Sin embargo, podemos ser diferentes personas durante la prueba. Cuando nuestro hijo menor a los 8 meses fue internado y súbitamente estaban teniendo que inyectar, sacar sangre, canalizar, ¿cómo estabas tú durante esa prueba? ¿Cómo te ves? Ahora que lo veo, estaba súper asustada, muy preocupada por lo que le pudiera suceder. Y, y en estos 22 años que hemos vivido diferentes tipos de prueba, puedo darme cuenta que va uno como mujer madurando de acuerdo a las dificultades que uno va viviendo. Y, y veo aquí importante recalcar que como personas individuales, como mujeres, tenemos muchas características muy diferentes a los hombres y reaccionamos pues más exageradamente que los hombres, un poquito. Hay algunos hombres que son muy exagerados también. Pero sí, el analizar esa parte, cuando una cosa te preocupaba mucho y ahora te puedes dar cuenta que mediante la oración y una relación con el Señor puedes experimentar una calma diferente en la esperanza de que va a estar bien, pues. De otra manera, era antes una desesperación en el no saber qué iba a pasar, el no saber qué iba a suceder con nuestro hijo, y ahora puedo verlo, pues vas madurando también en la fortaleza, ¿no? Y entonces, pues ya podemos escuchar a mi esposa, Carla, que una herramienta importante de una prueba es la oración. Hoy en la mañana acompañaba a mi hijo a donar sangre para un sobrinito.
Y ahí sentada junto a mí había una señora que también la van a operar. Y entre todo empezamos a platicar y el tema se centró en Dios. Y la señora compartía al final con humildad que se había alejado de Dios e incluso dejó de congregarse, de asistir a una iglesia. Y yo le decía, señora, ¿pero qué eso acaso no la hace más fuerte si usted se congrega? Si usted va a un templo, si usted va y no solo durante 7 días, ¿verdad? Sino también durante su casa usted ora y le manifiesta al Señor lo que siente, las inquietudes que tiene, los temores. Y es que justamente eso somos durante la prueba. Quiere decir que podemos ser personas que oramos y también podemos ser personas que nos alejamos de Dios y dejamos de orar durante una prueba. Por eso, ¿quiénes somos durante la prueba? La prueba está de todos modos. Y yo le decía a mi esposa antes de entrar aquí al tema, ella es maestra. Yo le preguntaba, amor, ¿para qué aplican exámenes ustedes los maestros? ¿Para qué? Para evaluar a los niños. Entonces, para evaluar a los niños. Y las pruebas tienen un sentido espiritual, vienen a que nosotros, ahora sí que en realidad, mostremos quiénes somos. Vienen a que nuestro corazón se muestre. Porque una prueba, y durante la prueba, nos guste o no, pues, ¿quiénes somos con Dios? ¿Quiénes somos ante la comunidad? ¿Y quiénes somos en lo secreto? Podemos decir lo que ustedes quieran mientras nuestra vida va apacible y tranquila. Podemos hablar de Dios, evangelizar, predicar, proclamar. Podemos estar sirviendo en varios lugares. Nosotros servimos en el movimiento familiar cristiano. Pero bueno, también quienes fuimos durante la pandemia, ante los ojos de nuestros hermanos en la comunidad, ante los ojos de Dios y también nosotros mismos, entre ellos, y no solo eso, sino también en lo secreto. ¿Quiénes somos? Yo tuve miedo. Nosotros también estuvimos enfermos de COVID. ¿Quiénes somos durante la prueba? Y entonces, ahí damos un testimonio, porque hay que decirlo. Hay personas que renuncian a un apostolado o servicio por una prueba. Y si comprendes que la prueba viene a que muestre que guarda tu corazón, comprenderás que en esa evaluación tienes la oportunidad de seguir creciendo, dándote cuenta que no, tal vez no eras tan valiente como decías, tal vez no tenías tanta fe como creías. Así es. Y sobre todo, retomando lo que, siendo la parte como mujer, ¿no? No solo como esposa o madre. Como mujer, pues podemos tener una relación nosotros con el Señor. Sin embargo, pues no somos perfectos, ¿no? De repente nos alejamos, de repente la oración va permeando, va siendo menos, va siendo menos profunda, de repente te envuelves con las actividades cotidianas. Y es importante que seamos pacientes con nosotros porque somos a veces nuestro peor enemigo, nos juzgamos y nos atacamos y la realidad es que el Señor nos espera con los brazos abiertos, Él es paciente con nosotros y nos ama y Él nos da la fortaleza, ¿no? En las pruebas. Por ejemplo, ¿qué otra prueba recuerdas que nos haya hecho crecer? Pues yo recuerdo cuando teníamos alrededor de 10 años de matrimonio, que fue cuando retomamos terapias, apoyo psicológico. Creo que en ese momento fue un brinco, ¿no? Para nuestro matrimonio, para nuestra comunicación, para la confianza. Fue ese año que buscamos ayuda y entonces también entramos al movimiento familiar cristiano, porque necesitábamos formación. Quiere decir que durante la prueba conviene ser humildes. Sí, porque en la humildad uno reconoce quién es. ¿Cuántos pleitos tuvimos por orgullo? Por no atrevernos a demostrar nuestra vulnerabilidad. Es que no, que cómo se va a dar cuenta que me da miedo. Pues tenía pánico.
Tenía pánico perder el empleo. O simplemente lo que ganaba no era suficiente y había crisis. Entonces, durante la prueba también podemos ser humildes. Pero qué difícil es ser humilde el uno con el otro. Y yo empezaba con el voto matrimonial porque prometimos ser fieles, pero abandonamos. Prometimos ser fieles en la adversidad y cuántas parejas por una crisis financiera se separan, se olvidan de un compromiso, de una crisis laboral o de una enfermedad. Por supuesto, hay parejas que se han abandonado cuando a ella o a él encuentra una enfermedad. Dicen, no, es que yo no voy a dejar mi vida ahí con él. Voy a rehacer mi vida. Entonces, esa también fue una prueba que no superamos. Entonces, es importante también decirlo. Paciencia. Hay que orar por qué, amor. Por la paciencia. Generalmente, los que pues nos decimos cristianos, decimos, ok, pongo mis problemas en las manos del Señor. Él es el que me da la fortaleza y me da el descanso. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos paciencia de que no se resuelve lo que estamos pidiendo al Señor? O que le estamos pidiendo una ayuda específica y no llega y no llega. ¿Qué pasa? Pierdes la paciencia, te entra el miedo otra vez, la desconfianza. Esto yo lo he vivido ahorita recientemente. ¿Y qué fue lo que hice? Retomé la palabra del Señor porque yo dije, o sea, el Señor resucitó, el Señor está en la palabra están promesas para nuestras vidas. El Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y yo quiero creerle al Señor. Entonces, ¿qué hago? Me agarro de su palabra. Y al perder la paciencia, que entra ese miedo, le vuelvo a decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer en ti, porque a veces me cuesta creer, a creer en tus promesas. Dame esa paciencia, tener el tiempo, no es mi tiempo, es tu tiempo, Señor. Entonces, y milagrosamente llega otra vez esa calma, ¿no? Es una constante, ¿no? Dice Santiago 1:3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y es que miren, tantas veces en el confort nos perdemos. Tantas veces cuando nos está yendo tan bien o simplemente bien, dejamos de orar. ¿Cuántas veces? Yo le decía a esa señora con la que compartí en la mañana, ¿cuántas veces oramos por una necesidad? Cuando es resuelta, nos olvidamos del favor. De la oración escuchada. De la oración escuchada. Entonces, la prueba también produce constancia. Y algo bien importante, que durante la prueba, la paciencia, ¿verdad? Se va fortaleciendo porque no lo somos. No lo somos. Ahorita viene a mi memoria, por ahí por el 2005, recordarás que me quedé sin trabajo. Yo recuerdo que nos fuimos a la casa de tus papás. Y cuando estaba ahí en su casa, ahí en la terraza, fuera de su casa, en el Porsche, como decimos aquí en México, o al menos aquí en el norte, me hablaron de 3 trabajos, de 3 trabajos. Yo le decía en oración, dije, Señor, o sea, no me hablaron de uno, me hablan de 3. Tú conoces que a veces soy indeciso. Ahora, ¿cuál escojo? Entonces aquí viene otro instrumento importante. Orar por sabiduría. Señor, ¿cuál es el camino correcto? No siempre es por el monto, porque no siempre si te ofrecen más es la mejor opción. Uno debe de ver por más cosas. Yo recuerdo que para mí era importante también que ella tuviera un tiempo y el tiempo también para el resguardo de nuestra propia familia. Eran planes que se fueron ejecutando. Y entonces decía, ¿cuál es la mejor opción de estos 3 trabajos? O sea, ahora resulta, no tengo, y ahora tengo 3. Y oré por sabiduría. Oré por sabiduría. Porque uno puede pedirle a Dios todo su conocimiento y decirle, Señor, ¿qué es lo mejor para mí?
Porque yo tengo inclinaciones, a lo mejor, solamente por el sueldo. Pero ¿hacia dónde va todo eso? ¿A qué precio? ¿A qué costo? ¿No? Y ahorita, retomando, hoy por la mañana tuvimos, bueno, acá en México, ¿no? Consejo técnico se le llama en las escuelas primarias. Y me tocó dar un tema hablando de las estrategias para mejorar la evaluación en el aula. Y ahorita se me vino hacia la mente rápido, así como, ok, primera estrategia, orar. Segunda estrategia, pedirle sabiduría al Señor para que el Espíritu Santo te ayude a tomar las mejores decisiones. Y no nada más en cuestión de elegir un trabajo. Hermanas, o sea, lo que hagas en el día desde que te levantes, pedirle al Espíritu Santo que te guíe, que te ilumine, que te dé las palabras para que las personas con las que te encuentres sepas qué decirles. Ahí vamos con las estrategias. Excelente estrategia. La oración siempre será la mejor estrategia. Sí. Pero no cabe duda que la idea de lo que estamos compartiendo es voltear a vernos durante la prueba. Podemos hablarle de algunos testimonios de victoria. Pero a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, cómo la pasó José durante el pozo. Sí, José, el hijo de Jacob, aquel que en el desierto, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron. ¿Cómo sufriría en el pozo? ¿Cómo sufriría en la cárcel? Y entonces ahí está durante la prueba. Dice la palabra que José, mientras estuvo en la cárcel, era tan responsable que el carcelero le dio las llaves, o sea, en el sentido de que lo hizo como su segundo dentro de la cárcel. ¿Qué actitud tomó? Pues entonces. Y eso es lo que queremos resaltar. Ciertamente tenemos aflicciones todos. Mas, sin embargo, ¿qué actitud tomamos durante un proceso? Y dice Romanos 5:3 al 4, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, aflicciones, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Es decir, que durante un proceso que viene de Dios, tendemos a crecer, nos volvemos a Él. Y entonces, al buscarle a Él, nos sometemos con humildad a ese proceso y luego tenemos valentía. ¿Por qué valentía? Por algo también le decía al Señor a Josué, ¿verdad? Te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Por qué? ¿Por qué valentía? Así es. Yo pienso que es la actitud con la que manejes las situaciones, ¿no? Es como cuando ayunas, ¿no? Si vas y con la cara demacrada y no te arreglas bien para que vean que estás ayunando, es una manera de quieras que se den cuenta, pero si te manejas con una mejor actitud ante el Señor, con gratitud, te levantas, te alistas, te arreglas y te muestras valiente ante la vida, ¿no? Eso yo considero valioso también ante los ojos del Señor, como nosotros, sus hijos, ¿no? Sí, mira, como nuestro Señor, nuestro Dios, le dijo a Gedeón, hola hombre valiente. Y Gedeón se sentía débil. Él mismo dice, no, yo soy de la tribu más pequeña. Bueno, es que el Señor sabe que en un proceso sabe lo valioso y quién es mi esposa durante una prueba. Y el Señor ha hecho conmigo que yo me dé cuenta quién soy durante una prueba. Porque a veces yo podía sentirme muy inseguro. Mas, sin embargo, durante una prueba o durante muchas pruebas que hemos tenido, sobre todo económicas, laborales, ¿por qué no decirlo hasta de opresión? ¿Por qué no? Puede haber hasta persecución. Es donde el carácter se fortalece y se hace consistente, ¿verdad? Así es. Y anoche yo estaba reflexionando y le comentaba a mi esposo, qué increíble, le digo, cuando falleció mi hermano, tomé una actitud ante la vida que le das como prioridad a otras cosas, ya no es tan importante otras cosas. Cuando pierdes a un ser querido,
es más importante tu familia, tus relaciones, no es tan importante las cosas banales, ¿no? Y el Señor te va dando esa fortaleza de acuerdo a las pruebas que tú vas viviendo y de, como dice la palabra, no sé bien cómo dice ahí, pero de Él, de todo se vale para hacer algo bueno para tu vida. Todo obra para bien, para los que aman el Señor y sus propósitos. Es decir, de ese proceso, Él va a hacer una obra mejor en ti. Y miren, hermanos y hermanas que nos escuchan, no estaríamos aquí si no hubiéramos tenido proceso. No es fácil. Para empezar, posiblemente no estuviéramos en las cosas de Dios, pero las cosas de Dios llegaron como consecuencia de que llegamos a tener miedo o llegamos a tener una necesidad y buscamos a Dios. Y Dios nos llevó, ok, véngase a mi camino. Ahora andamos aquí compartiendo de lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora, dice Santiago, bienaventurado, dichoso, en algunas traducciones, feliz en otras dice, el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermanos, ¿cuántos logros hemos tenido después de un proceso? Nosotros podemos decir que Dios es bueno. No solo lo dice la Biblia, no solo dijo Jesús que solo Dios es bueno, sino que realmente ha sido bueno. Tenemos 7 años en una situación, orando en todo momento. ¿Y Dios qué ha hecho? No lo ha resuelto, sin embargo, no nos ha dejado solos. ¿Y qué ha hecho? Que al menos yo sea un hombre que ahora mantengo una esperanza no por mis propios resultados como era antes, no con mi autosuficiencia, no porque yo sea muy bueno para hacer tal o cual actividad, ¿no? Esa vanidad el Señor me la ha quitado. Ahora la esperanza está sometida totalmente a Él. Quiere decir que entonces mi fe creció. Sí, porque si no tuviera fe, pues posiblemente estuviera pasándola muy mal en mis estados de ánimo. Y no significa que no he tenido aflicción, sí, sí la he tenido, pero sí sé dónde refugiarme, ahora oro como nunca. De hecho, yo le pido a Dios, Señor, cuando pase este desierto, que mi corazón quede tan vinculado a ti, que siempre necesite de ti, aunque me vaya mejor. Por eso es importante mantener la esperanza. Hermano, lo contrario a la esperanza sería el desánimo. Y la misma palabra dice que, pues, que un corazón triste se seca los huesos. No, no estamos para eso. Hay que recurrir a las herramientas espirituales. ¿Cuándo habíamos ayunado de hace 7 años para atrás? Ni sabíamos lo que era, hay que decirlo como es. Ahora ayunamos, sí. Ahora sí que en todo momento. Si queremos hacer un rompimiento, ayunamos. Si queremos, mira, simplemente hasta para nuestros estados de ánimo, ayunamos. Yo ayuno. Si voy a ir a dar una plática, ayuno. Entonces, hemos crecido, como dice la palabra. El Señor ha venido sacando de nosotros mejores talentos, la mejor esencia que tengo. No es la que yo pensaba que era, sino es la que es a los ojos del Señor. Por eso, algo muy importante, disculpen ahí, algo muy importante es que cuando oremos, seamos específicos por lo que necesitemos. ¿Cómo la ves? Sí, una disculpa. Así es, amor. Hay veces que en la oración podemos dudar de nuestra capacidad de orar, podemos irnos a lo básico, a recitar versículos bíblicos que te gusten, que te lleguen a tu corazón o que suenan muy bonitos cuando se lo escuchaste a alguien más que estaba orando o en la alabanza o dices, este es el mío. La realidad es que el Señor puede escuchar
en tu propio idioma, en lo que tú necesitas. Yo hace un tiempo atrás me sentía un poco fría en la oración. Yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo hablarte? ¿Por qué no puedo decirte? Y me decían, es que tienes que tener una relación íntima, así como cuando confías en alguien y le platicas algo a alguien, como si tuvieras un accidente, como a quién le hablas, a quién le cuentas lo que te está pasando, que te ayude. Y yo dije, es que la realidad, yo en lo personal no confío en muchas personas para confiarle mis cosas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo yo poner un ejemplo de con quién confío y así confiar en Dios, porque no tengo un ejemplo a seguir solo con mi cónyuge? Entonces dije, no, voy a buscar, voy a leer y encontré una oración guiada, porque también es válido que te vaya dando esa fortaleza, esa ayuda interior que tú necesitas, ese consuelo del Señor, y luego te va soltando ya, interiorizando tus necesidades y externándoselas al Señor. Yo sí soy mucho de versículos, me encantan. Yo busco un versículo que aplique a mi situación y los encuentro, porque en la Biblia no cabe duda que es un manual de vida. Y bueno, soy licenciado en Derecho, abogado, ¿no? Por profesión, aunque soy servidor público. Entonces, cuando leo la Sagrada Escritura rápido, encuentro argumentación. Y así he ido agarrándome de esos remas, de esas palabras que el Señor pone en mi corazón. Y con ellas combato. Cuando he tenido miedo, Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Wow. Ve nomás con qué fuerza puedes orar apoyándote de un versículo bíblico, porque corresponde a tu situación. De la misma manera encuentro en versículos el amor que no sabía expresarle a Dios. Sí, Salmo 18. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Es decir, en la misma Sagrada Escritura encuentro palabras que representan mi sentir y que como los niños a veces no sé cómo decir. Y de ahí me apoyo y le digo, Señor, esto siento por ti. Voy encontrando versículos que representan el amor, mi temor, mi aflicción. ¿Quién soy durante la prueba? Salmo 3. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Mira, hermanos y hermanas, que nos escuchan. ¿Cuántas personas caminamos con la cabeza agachada, derrotados, abandonados, afligidos? Literalmente, este salmo lo tengo aquí en mi teléfono porque son mis preferidos, porque representan muchos de mis estados de ánimo. Yo me he sentido con la cabeza agachada. Yo he estado con la cabeza. Mi esposa me ha visto caminar, amor, levanta la cabeza. Porque de repente no me doy cuenta y la aflicción ha hecho que yo me sienta con desesperanza. Y resulta que hay un salmo que me dice, Él es el que levanta mi cabeza. Y entonces yo le digo, Señor, en mi oración, tú levantas mi cabeza, Señor. Yo estoy esperando en ti. Y le clamo con un fundamento bíblico, con un fundamento que otras personas más, como el mismo Jesús de Nazaret clamó al Padre en la cruz, diciéndole, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién no se ha sentido abandonado? ¿Y por qué no puedo clamar a Dios? Señor, hay un versículo que, ¿cómo lo he usado? Se los digo, Proverbios 16:7. Dice, fíjate bien, de alguna manera todos hemos tenido alguna clase de persecución.
en nuestras propias casas, si te convertiste, si ahora ya no tomas, si ahora ya no fumas, si ahora dejaste algo porque has pretendido edificar tu vida, o simplemente porque ven algo que tienes y alguien más lo quiere. De alguna manera todos hemos tenido enemigos y tal vez hasta lo hemos sido nosotros también para otros. El Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Ve nomás qué poder. Y yo no lo había descubierto y empecé, Señor, aquella persona no me trata bien. Aquella persona trata muy mal, Señor. Padre, yo te pido por él, porque tal vez él piense que yo soy su enemigo. Yo no digo que lo sea para mí. Tal vez él piense que yo sí soy su enemigo. Padre, tú tienes el poder para que yo sea agradable y esté en paz con él, porque tu propia palabra lo dice. Y créanme, hermano, así fue. De repente esa persona me decía, oiga, licenciado, amigo, venga. El Señor es grande. La palabra tiene tanto, tanto por decirnos, pero tenemos que leerla con la humildad de que yo la necesito. Hay un predicador que dice, y agarra la Sagrada Escritura, y me encanta porque dice, yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Pienso que realmente nosotros nos falta mucha identidad de hijos, una gran identidad de hijos de Dios, realmente. Y nos hace falta creer más en lo que Jesucristo logró al sacrificarse por todos nosotros. Nos hace falta experimentar, como dice la palabra, ese espíritu, es el Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos, es el mismo espíritu que tú y que yo podemos invocar para levantar nuestra vida. Así es. Y retomando y analizando, ¿no? El propósito, podría decirse así, de pasar por diferentes tipos de pruebas, quisiera recalcar 5 puntos. El primero es mantener esa seguridad espiritual mediante la oración con el Señor. Estoy hablando en base a mi experiencia, ¿no? Como pueden ver, mi esposo se refugia en la Biblia específicamente, versículos. Yo de manera, por años, es en otro tipo, como oración, como el diálogo con el Señor, como esa conexión espiritual en que sueñas, en que te habla, en que escuchas su voz. Y de esa manera, la primera parte es sentir esa seguridad, de ser ese reconfortarte, estar con el Señor, un diálogo continuo. Segundo, poder aumentar lo que ya conoces del Señor. Si conoces un poco de su vida, de lo que hizo, de los milagros, de las promesas que está en la palabra, pues conoce más del Señor, te vas a enamorar más, como cuando conoces a una persona que lo vas conociendo más, pues le vas teniendo más cariño y más aprecio, y con el Señor es mucho mejor. Siguiente, para crecer y ser más fuertes en nuestro caminar espiritual. De verdad, hermanos, se los digo, vas creciendo espiritualmente, no eres la misma persona. Dicen, es que no, tú no vas a cambiar, eres la misma, ¿cuándo vas a volver a ser igual que antes? Pues puede que tengas tus mismos genes, tu misma sangre, tu misma herencia, pero el Señor te transforma, el Señor te moldea a su imagen, a su conveniencia, a sus propósitos para el reino de Dios aquí en la tierra. El siguiente, este me encantó, para la gloria de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, cuando estás pasando una dificultad y la callas, nadie sabe, sales de ella, no pasa nada? Pero ¿qué sucede cuando lo compartes con hermanos que les tienes confianza, que son tu apoyo, que tienes la confianza de dialogar tus situaciones? Y cuando se resuelve este problema, o cuando tienes un niño enfermo,
con alguna discapacidad o que no puede hacer algo, que ya puede caminar, lo gritas a los cuatro vientos, pero ¿qué es? No es, pueden unos decir, ay, es que el doctor, es que el medicamento, ay, es que se resolvió el trabajo, ay, es que subió de puesto, pero tú que estás en la oración, en la constante crecimiento espiritual y en el conocer más al Señor, pues ¿qué sucede? La gloria es del Señor, es para gloria de Él, y los que te escuchan van a seguir siendo ellos ahora testigos de las obras del Señor aquí en la tierra. Y por último, el vivir estas pruebas, quiero pensar que el propósito también es prepararnos para un propósito mayor. Yo confío que así es, yo confío en las promesas que el Señor tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia y nuestro matrimonio. No soy la mujer que era hace 5 años, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30. El Señor ha ido obrando en mí, me ha limpiado, me ha purificado, y yo confío en su obra y que soy una hija amada de Él, y confío en sus promesas, y seguiré orando en las pruebas y no pruebas. Exacto. Para seguir adelante. Muchas gracias. El Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? O como dice otras traducciones, ¿quién me hará temer? No importa que tengamos miedo. Ciertamente la Biblia tiene un gran número de veces que te dice no temas. Aquí el asunto es no paralizarte. Al punto en que dejes de orar. Al punto en que te alejes de Dios. Cuando dicen tienes un gran problema, ciertamente también tenemos un gran Dios que lo supera todo. Refúgiate en la palabra de Dios. Refúgiate con fe, con hambre, para que hagas tuya la palabra y la insertes en tu corazón. Porque eso es la fe. Tú crees. No es que creas en un documento. Es que crees en lo que dice. Crees en quien lo dijo. Porque crees en el Señor. El Salmo 91, tan hermoso, ¿no? Ahora, cuando hace 2 años que tuvimos COVID, yo lo leí, lo escuchaba en todo momento. Yo le decía, Señor, tú dices que si yo habito al amparo tuyo, que habito al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, y yo le digo, Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Es un manifiesto de fe. El mismo credo de los apóstoles es un manifiesto de fe. Creo en un solo Padre Todopoderoso. Ese manifiesto de fe es fuerza. Se vuelve esperanza. Entonces, hermano y hermana que nos escuchas, durante la prueba podemos conocer nuestro lado más oscuro. Pero ¿qué crees? También puedes conocer el lado noble que tienes. También podrás conocer lo fuerte que eres en el Señor. Así es, porque no nada más el mostrarte fuerte es el que contesta más fuerte, o el que gana una discusión, o el que... Eso no es. La realidad es que cuando te enfrentas a situaciones difíciles, la verdadera fortaleza es la que viene del Señor, la que te hace ser prudente, que te ayuda a callar cuando tienes que callar, a hablar cuando tienes que hablar. Esa es la verdadera fortaleza que viene del Señor. Pues ojalá y les haya servido, les sirva esta plática, esta charla tan corta, donde les mostramos, tal vez no tan detalladamente, pero la intención sí era al menos que descubrieran que en las pruebas siempre somos de alguna manera y también podemos ser de otra manera. Es decir, que aún cuando me vea con carencias,
tengo la oportunidad, ahí está la palabra clave, la oportunidad de crecer en la fe, en la paciencia, pedirle a Dios sabiduría, crecer en consistencia, persistencia, en valor y siempre una esperanza real que nos acompañe. Jorge, mi hermano, ¿cómo ves todo esto? Bueno, César, Carla, muchas gracias. Muchas gracias por esa enseñanza en el día de hoy. Y sí, yo creo que contamos con muchas falencias. Estamos con muchas falencias y yo creo que en eso es lo que estamos cerrando nosotros, los que nos consideramos creyentes y cristianos. Sabemos de quién dependemos, o nos han dicho de quién dependemos porque en ocasiones no sabemos de quién dependemos. Pero sí realmente lo único que nos queda hacer en el día de hoy es aumento de fe, es crecer en la fe, porque realmente este es el único regalo que tenemos nosotros y lo tenemos como herencia. No estamos esperando a que nos muramos o a que Jesucristo nos llame para recibir esa fe, no, es que eso es algo que ya la tenemos que vivir. La tenemos aquí, la tenemos al frente de nosotros. Nos hemos acostumbrado a quejarnos por todo. Y a ver, yo creo que un dolor nos saca de nuestro hábitat regular. Yo creo que una situación crítica bueno, es que nos hemos acostumbrado a maximizar las cosas. Cualquier circunstancia la llamamos como una circunstancia crítica. Y realmente no es crítica porque se soluciona en un momento determinado. Cuando tú tengas fe, cuando camines en la fe, ahí se soluciona esa situación que decimos que es crítica. Pero esas aflicciones realmente que pasamos nosotros, que las llamamos aflicciones, nos estamos comparando como a todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, que esas sí fueron aflicciones. Estamos hablando de latigazos, estamos hablando de humillación, estamos hablando de una corona de espinas, estamos hablando de todo, quitarle sus túnicas y rifarlas, a ver, aguantar, taparle los ojos y decirle, le pegan y dicen, adivine quién fue. ¿Cuándo vivimos nosotros una situación de esas? No, nosotros maximizamos todo, nos queremos hacer como las víctimas y no estamos para ser víctimas. Si nosotros como cristianos, como creyentes somos víctimas, estamos transmitiendo la victimización hacia otras personas. ¿Qué es lo que estamos mostrando nosotros? ¿Qué es lo que estamos reflejando? Si estamos aquí y somos cristianos creyentes es porque debemos tener todo, mejor dicho, debemos estar rozagantes, debemos tener una cara de felicidad todo el día, aunque bueno, vamos a tener dolores, vamos a tener situaciones, sí, pero es que no es enfocarnos en esa situación, es saber que esa situación, después de esa situación va a llegar algo muy diferente a lo que yo como heredero tengo derechos. Pero nos estamos enfocando en cosas triviales, estamos dejando lo más importante, lo más trascendental que tenemos en nuestra vida para poder disfrutar las cosas grandes. Estamos dejando de disfrutar las cosas grandes porque nos enfocamos en las cosas pequeñas. Y esas cosas pequeñas realmente ni nos pertenecen. Es que nos apropiamos de la parte equivocada. Estamos apropiando de la parte equivocada. Estamos dejando de empoderarnos de lo que el Padre nos da. Entonces, somos muy buenos en repetir, oh, sí, es que yo soy descendiente, yo soy heredero, yo soy sacerdote, pero cuando llega una aflicción, no soy el sacerdote. Me desmayo por completo, me desvanezco. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando? Aprovechemos en este día para mostrar fe, que eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros y con eso que tenemos que motivar a los demás. Jorge, algo hermoso que pasa en las pruebas, que puede resultar, es que descubras tu grandeza. Así es. Amén. Y eso eso es lo mejor que nos puede ir pasando, ir descubriendo nuestra grandeza, nuestra esencia. Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias, Carlos. Es que no te pierdas por acá, esta es tu casa. Gracias. Bueno, y la invitación para todos nuestros oyentes, seguidores, estamos en esta maratón el día de hoy de permanecer en la fe. Así es que, bueno, la enseñanza es permanezcamos en la fe. Así es que, chao, chao, nos veremos. Saludos, saludos a todos.